Agradecemos su sintonía a Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el señor viceministro de Educación, Ricardo Cardona. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos relacionados con el trabajo de esta cartera de Estado, pero con uno que seguramente tiene pues a muchos estudiantes preocupados o que están pues aplicándose para salir bien evaluados. Hablamos de la prueba Avanzo, que ha tenido que ser reprogramada debido pues a la situación que ha vivido El Salvador ante las emergencias generadas por las tormentas ETA e IOTA. Recordemos que esto llevó a la suspensión de clases virtuales y también a la suspensión de todas las actividades académicas. Entre estas, pues, el desarrollo de esta prueba, la prueba Avanzo. Recordemos que son 69.710 estudiantes de educación media, es decir, estudiantes que se van a graduar este año de bachillerato, los que se van a someter a esta prueba. Hoy pues les vamos a dar algunos datos importantes respecto al desarrollo de la misma, pero también ponemos algunos hechos en contexto y comenzamos la conversación de esta mañana aquí en Hechos AM. La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, verificó el desarrollo del proceso de prematrícula 2021 para constatar que se aplique debidamente los protocolos de bioseguridad y así evitar contagios de COVID-19. En promedio, 200 padres de familia se dieron cita en el complejo educativo Walter Tilo Denninger para prematricular a sus hijos, haciendo uso del equipo tecnológico con el que cuenta este complejo. También tienen la opción de preinscribirlos desde sus hogares a través de la web. La ministra de Varela aclaró que es decisión de los padres la modalidad de inscripción para sus hijos. Sin embargo, recalcó que es importante para la salud mental de los estudiantes regresar a las aulas y convivir con sus compañeros y maestros, luego de meses de estar aprendiendo desde casa. El Ministerio de Educación continuará utilizando la plataforma de Google Classroom para garantizar la continuidad educativa a aquellos estudiantes que continúen su proceso desde su hogar. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este y otros temas con el viceministro de Educación. Bienvenidos. Así es, le damos la bienvenida a Ricardo Cardona, viceministro de Educación. Señor viceministro, un gusto recibirle, un gusto poder conocerle también. Bienvenido. Encantado, es un placer para mí estar aquí. Viceministro, pues hay diferentes, me imagino, preocupaciones por el tema de la prueba Avanzo que se ha reprogramado, pero me imagino que ustedes ya como educación están ya listos para desarrollar este examen. Totalmente, fíjese que tal vez es importante comenzar por decir que esta prueba ha sustituido a la prueba que se hacía desde hace 23 años, conocida como la PAES. Claro. Con un concepto totalmente diferente. Cuando nosotros llegamos al ministerio comenzamos con la idea de transformar la evaluación y convertirla más que en una evaluación de los rendimientos de los estudiantes en una evaluación del sistema. Sí. Porque habíamos visto que en las últimas décadas no había habido mucha transformación y las notas variaban alrededor de los mismos promedios, no pasaba nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a evaluar el sistema y eso implica transformar la prueba. Porque estamos inmersos en un proceso de transformación educativa que decidimos impulsar desde que llegamos al ministerio, y eso comprende transformación curricular, transformación de la formación docente, redefinición de los procesos de asistencia técnico-pedagógica, la incorporación de la tecnología educativa y obviamente el diseño de un sistema nacional de evaluación. En el marco de ese sistema nacional de evaluación surge la prueba Avanzo, que tiene modificaciones sustanciales. En primer lugar, es una prueba, como digo, que está orientada a evaluar el sistema. Tiene preguntas para medir si los estudiantes han aprendido, digamos, el contenido de las guías y de los programas curriculares, pero también para medir si el programa de continuidad educativa que hemos impulsado por varias plataformas, internet, televisión, guías impresas, radio, etcétera, ha sido eficiente y hemos sido capaces de poner, digamos, el sistema al servicio de los estudiantes. También se están incorporando una serie de preguntas relacionadas con la pandemia para conocer si los estudiantes han sido muy estresados, cómo se han comunicado, si han podido administrar su tiempo, qué plataforma han utilizado, si no han utilizado ninguna, cómo ha sido, digamos, su comportamiento durante la pandemia. Y finalmente hay un componente que tiene que ver con el contenido vocacional, tratando de orientar a los estudiantes en aquellas áreas y materias que les son más afines.
a ver si a alguien le gusta más la biología, medicina, o matemáticas, ingeniería, o literatura, lenguaje, ese tipo de cosas, para que les sirva a ellos también de orientación en su futuro. Y finalmente hemos cambiado el tipo de ponderación. Primero no vamos a dar notas. Claro. Vea, no se va a decir este estudiante sacó 3 y el otro sacó 7, el otro sacó 9, sino que vamos a tener 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Entonces, los estudiantes que respondan del 33% para abajo van a estar en básico, sí. Los otros en 33 al 66 en intermedio y de 66 para arriba en avanzado. Eso permite que los estudiantes superen el estrés, aquel de sentirse aplazados, y además les va a dar a todos un aporte adicional para compensarles el estrés de la pandemia, de haber estado confinados y todo lo demás. Y todos los estudiantes van a tener un porcentaje, digamos, de apoyo para su nota. Sí. A los que estén en básico, y en las diferentes materias se les va a decir, bueno, en matemáticas estás en básico, en lenguaje estás en intermedio, eso les va a servir también de orientación. Y si ha cambiado la ponderación, eso va a representar únicamente el 15% de la nota y el 85% de lo del centro escolar. Entonces, es una transformación completa. Claro, viceministro, hay docentes que han opinado sobre el tema y dicen que la prueba Avanzo parece que está hecha para no dejar aplazado a nadie. Exactamente, esa es la idea. Nosotros estamos convencidos que la pandemia nos ha golpeado a todos. Sí. Y los estudiantes son los que menos culpa tienen, ¿verdad? Quizás los adultos, que tampoco tenemos culpa, pero somos los que tomamos las decisiones. Sí. Pero los estudiantes, desde los niños hasta los jóvenes, se han visto frenados en su proceso de desarrollo, digamos, integral como persona, en la suspensión de sus modelos habituales de clase, han tenido que adecuarse a una cuestión distinta, a las diferentes plataformas, digamos, de internet, de televisión, de radio, a las guías impresas, estar en comunicación con sus docentes, estudiar de una forma diferente, autoformarse. No todos tienen el apoyo de los padres y de los educadores, de los cuidadores. Entonces, eso es un cambio, digamos, fuerte para los estudiantes. Entonces, nosotros creemos que debemos de compensar de alguna manera. No nos interesa que los estudiantes queden aplazados y que pierdan el año, sino que nos interesa darles las herramientas para que ellos puedan continuar. Pero estamos programando, no solo para en este caso de Avanzo, sino que en todo el sistema educativo, programas de recomposición o digamos de recuperación del tiempo perdido. Estamos dando semanas completas para que los estudiantes sean capaces de recuperarse y poniendo en ejecución otras modalidades como la modalidad de educación acelerada para llevarlos adelante. Sí. La idea es esa, que no, además de del castigo que han tenido, digamos, con la pandemia, no volverlos a castigar nosotros haciéndoles perder un año. Y también a los padres de familia, ¿verdad?, que han invertido en sus hijos. Claro. Hay puntos, como decíamos, y que son muy interesantes, porque quizás tenemos que entender el enfoque que se ha hecho con la prueba Avanzo, porque por lo general, cuando se nos va a someter a un examen, sobre todo de la parte académica, la mayoría de gente pues está acostumbrado quizás a que esté siendo vigilado por un maestro, por un catedrático, por un instructor dentro de, digamos, en la vida universitaria. Y nunca imaginamos que nos van a hacer una prueba en línea donde podemos tener algún tipo de apoyo, porque eso es lo que decían, pues también algunas de las personas que hablaban sobre la prueba decían que esto se presta a que el estudiante pueda tener todo el apoyo que necesite para poder contestar el examen. Y esto decían que no es la forma tradicional de hacer un examen. Correcto. Mira, esto tiene dos componentes. Uno es que la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República nos ha apoyado fuertemente para el diseño de esta plataforma y todas las medidas de seguridad necesarias. Primero una preinscripción, después una inscripción, donde se han ido validando algunos datos de los estudiantes. Además, el sistema está diseñado para tomar fotografías de la persona que está haciendo el examen en determinado momento. Sí. No pueden acceder a otras plataformas si están metidos en esto, etcétera. Sí. Hay una serie de medidas de seguridad, pero más allá, digamos, de lo seguro del sistema que ha sido diseñado, siempre hay formas, ¿ya? Cuando uno quiere. Habían en nuestro tiempo y las hay ahora. Sí, claro. Pero más allá de eso, nosotros el concepto que tenemos de educación es diferente. Cuando nosotros salimos a la vida normal a trabajar, tenemos internet, tenemos libros, tenemos amigos, tenemos gente a quien preguntarle, enciclopedias, etcétera. Entonces,
someter a los estudiantes, a obligarlos a aprenderse fórmulas y aprenderse fechas y aprender este tipo de cosas, creo que es una educación que ha quedado en el pasado. Tenemos que aprender, enseñarles a los estudiantes que aprendan a asociar, a relacionar, a inducir, a deducir, a resolver problemas, a clasificar la información para crear conocimiento, a tomar decisiones. No importa que tengan todo el material que van a tener a la hora del trabajo. ¿Vea? Lo importante es la forma de preguntar, programas de investigación que se desarrollen paralelamente a los estudios y la resolución de problemas. Si ellos son capaces de resolver el problema, yo soy un poco exagerado también en eso, porque siempre le digo, mire, a mí no me interesa cómo lo resolvió. Sí. Si preguntó, o sea, pero si resolvió el problema que tenía que resolver, está bien, porque a eso los tenemos que enseñar, ¿verdad? Y luego esa es la parte cognitiva, pero nosotros también estamos desarrollando desde la primera infancia hasta el bachillerato la complementariedad de otra serie de áreas, por ejemplo la tecnología, pero no la tecnología solo como información y comunicación, sino que la tecnología como forma de vida, porque la tecnología está con nosotros, ¿verdad? La inteligencia artificial, la realidad aumentada, el Big Data, todas esas cosas están ya en el ambiente y tenemos que aprender. Hay una realidad para los estudiantes de educación media. Los que salieron generaciones atrás de sus promociones de bachillerato se sometieron a los denominados privados. Luego hubo un tiempo que no se hicieron pruebas, luego apareció en el escenario la prueba de aptitudes y aprendizaje, la PAES, y ahora pues la PAES, luego de 23 años, queda fuera y entra Avanzo. Correcto. En este caso, digamos, las evaluaciones de educación media han sido, digamos, han tenido una evolución. Me acuerdo que cuando se lanzó la PAES se dijo que era una forma de examinar no al estudiante, sino al sistema. Pero con el tiempo, como usted bien lo señalaba, esto se fue transformando y ya se fue convirtiendo en una presión para el estudiante. Correcto. Pero poco se decía de si el sistema funcionaba o no. Entonces, ¿cuál es, digamos, el punto central de lo que ustedes esperan con Avanzo? Es precisamente el resultado. Hay preguntas que están orientadas a medir el resultado del programa de continuidad educativa, que no van a ser tomadas para la evaluación de los estudiantes. Primero. Segundo, esta forma de ponderación, que como se dice, bueno, va a apoyar a todos los estudiantes para compensarles de alguna forma el estrés. En tercer lugar, forman parte de todo un sistema de evaluación. Tenemos pruebas de logro, pruebas de resultados, pruebas diagnósticas, pruebas estandarizadas, etcétera. Es todo un sistema nacional de evaluación del cual Avanzo forma parte. Porque nosotros creemos que si el sistema no se acomoda, digamos, para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, no sirve de nada. Mire el caso de la PAES. No es hablar mal de la PAES. La PAES cumplió su función probablemente en el tiempo que estuvo, pero pasaron 22, 23 años y la nota variaba alrededor de 5 punto tanto, 4.80 y no sé cuánto, y el sistema continuó exactamente igual, sin acomodarse, sin hacer cambios importantes que permitieran decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces simplemente se convirtió en una cuestión de tradición, de norma, y se fueron cambiando los porcentajes para exigir que los estudiantes llegaran. Pero ahora esto forma parte de un sistema de evaluación y esto está en transición. Nosotros hemos tenido que acomodarnos también a la pandemia porque nunca se había tenido un alto porcentaje y casi todo el año, digamos el 75% del programa curricular ha sido diseñado a distancia, por decirlo de alguna manera. Eso nunca había existido. Entonces, esta prueba se va a tener que ajustar el otro año y va a tener que irse ajustando año con año hasta que se convierta, digamos, en una prueba que responda a los verdaderos intereses que nosotros queremos. Ojalá lo logremos, ¿verdad? Ese es el sueño. Y de hecho, bueno, para los estudiantes creo que ya todos ya están digamos, en sintonía con lo que ustedes están haciendo en cuanto a la prueba. Recordar que primero se va a examinar la parte occidental, luego la parte oriental y luego la zona central. Lo han dividido por zonas, las fechas en las que se va a desarrollar esta prueba para estudiantes de educación media. Correcto. Va a ser 1, 2, 3 y 4 de diciembre, que hemos tenido que cambiarla, ¿verdad? Sí, claro. Por la tormenta ETA, después por la IOTA, por la alerta roja, se tuvo que suspender la prueba y cambiarla, pero va a ser 1, 2, 3 y 4 de diciembre. La idea es no saturar la plataforma para que no vaya a haber problemas. Hemos hecho 2 simulacros, se ha tenido alrededor entre 20 y 30.000 estudiantes conectados simultáneamente en todo el país y la plataforma ha respondido perfectamente.
Sí. Entonces vamos a tener un promedio de 20.000, 11.000, 17.000 estudiantes en cada una de las zonas, y eso nos va a garantizar que la plataforma va a responder bien. Como digo, los simulacros se han hecho hasta ahora y han funcionado bien. Los estudiantes han podido ingresar, además de la preinscripción y la inscripción, han podido ingresar, han respondido, han enviado las respuestas, etcétera. O sea, todo ha funcionado de maravilla. Esperamos que no haya ningún problema. Uno de los grandes obstáculos, viceministro, ha sido, digamos, la conectividad en la educación virtual, porque sabemos que las condiciones de cada salvadoreño son diferentes. No es lo mismo alguien que vive en San Salvador con alguien que vive, digamos, en una zona recóndita de Morazán. Totalmente. O alguien que vive en una zona de Aguachapán, muy alejada de las zonas urbanas. Entonces, esto ha sido, digamos, uno de los grandes obstáculos de la educación virtual. Pero en el caso de la prueba, hay garantías de que las personas se van a poder conectar, de que esos estudiantes van a poder hacerlo, porque sabemos que muchos estudiantes no cuenta con una computadora en casa, no cuenta, sino que lo tiene que hacer a través de un teléfono celular. Y muchas veces esto depende también de que si se tiene o no se tienen datos en el teléfono para poderse conectar. Hemos visto casos de estudiantes que se tienen que subir a los árboles para lograr, digamos, hacer esa conexión con el internet. Correcto. Y realmente esto también pues nos deja que, digamos, nos muestra una realidad que tiene, digamos, la situación de cada salvadoreño en nuestro país, en el sentido de que cada uno tiene, digamos, una forma de vida diferente y por lo tanto tiene también obstáculos a vencer a la hora de prepararse académicamente hablando. Totalmente de acuerdo, usted tiene toda la razón. Por eso hicimos de alguna manera el periodo de preinscripción, luego la inscripción, y ahí fuimos definiendo cada estudiante cómo se iba a conectar, si en un teléfono, en una tablet, desde su casa. Hemos habilitado los centros escolares e institutos que tienen las capacidades, digamos, instaladas de hardware, de maquinarias, etcétera, para poder que los estudiantes puedan llegar. Hemos habilitado otros centros de otras instituciones del Estado, como INJUVE y otras que nos han facilitado centros también. Entonces, ahorita se tiene ya clasificado de dónde van a participar los estudiantes. Sí. Para garantizar que todos tengan la posibilidad. Adicionalmente, con el apoyo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SIGET y la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, junto con el Ministerio de Educación, se ha negociado con las empresas telefónicas de forma que el acceso a datos va a ser gratis, para evitar que los estudiantes tengan problemas a la hora de conectarse. Entonces ellos no van a gastar, van a tener acceso gratis a la plataforma durante las 18 horas que el programa va a estar conectado, porque en cada zona va a estar durante 18 horas habilitado. Los estudiantes van a tener 8 horas para responder, pero tienen un tiempo para cada materia, y luego ellos pueden salir, ir a comer, etcétera. No pueden interrumpir una materia, pero sí pueden terminar una materia, salirse, después entrar y tener a otra. Va a estar 18 horas habilitada la plataforma y van a tener 8 horas para responder. Alguien me preguntaba la vez pasada, si son 18 horas, ¿por qué no tienen más tiempo? Digo, bueno, porque eso es una forma de garantizar la equidad. Porque no todos, como bien se señalaba, no todos tienen el mismo acceso. Hay unos que tienen que trasladarse, tienen que regresar. Entonces, si a uno le damos que tenga 18 horas en su casa y el otro tiene que trasladarse y solo va a tener 8 horas, no van a tener las mismas condiciones. Entonces dijimos, bueno, 8 horas es suficiente para que tengan el tiempo para responder. Entonces hemos tratado de cubrir, y además hay todo un programa diseñado para llevarle los instrumentos, las computadoras con conexión y con todo lo demás a aquellos estudiantes que tienen alguna incapacidad o que tienen algún problema especial. Entonces se ha diseñado también todo un programa de atención a las necesidades especiales. La Asociación de Colegios Privados, viceministro, decía de que la prueba no debe mantenerse, es decir, que Avanzo no debería mantenerse porque ellos consideran de que es una prueba que no se hizo o no se consultó con ellos o con todos los sectores antes de ponerla en marcha. ¿Cómo ven ustedes este tipo de opiniones? Porque definitivamente siempre pues, va a haber personas que están a favor de lo que ustedes están haciendo y va a haber también algún tipo de crítica de personas que no están. Por supuesto. Miren, nosotros hicimos una presentación en el ministerio, invitamos a la Asociación de Colegios Privados, estuvieron todos ahí, hicieron todas las preguntas que quisieron y se les explicó y quedaron bastante satisfechos. Ahora, nosotros, como Ministerio de Educación, rector, digamos, de las políticas educativas, hemos diseñado el sistema,
Lo hemos hecho en consulta. Acuérdense que nosotros tenemos cerca de 55,000 docentes, que no son todos del sector privado, la mayoría son del sector público, sí. Pero hemos hecho consultas y validación con los docentes, con estudiantes, etcétera. Y también con el sector privado. En la capacitación de la plataforma de Google Classroom han participado docentes del sector privado, también con ellos se ha consultado y se ha validado. Pero como usted dice, siempre hay opiniones, ¿vea? Y nosotros las tomamos como corresponden, como opiniones productivas, constructivas, tomamos lo que corresponde y las analizamos, y si tienen algún, digamos, elemento de importancia, lo tomamos en cuenta y vamos a ir transitando, digamos, en este proceso de adaptación, que la pandemia no nos tenía preparados para nadie, pero hasta hoy hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios. Como digo, estuvieron ellos, la junta directiva de colegios privados ahí en el ministerio, toda una mañana discutiendo sobre estos temas, se les explicó hasta la saciedad lo que se iba a hacer y quedaron bastante satisfechos con esa. Viceministro, uno de las preguntas recurrentes cuando hablamos de la prueba Avanzo es ¿cuáles son los criterios con los que se hizo la prueba y quién hizo la prueba? O sea, ¿quién dijo estas son las preguntas que van a ir? O digamos, ¿quiénes fueron las personas que estuvieron analizando esto es lo que vamos a plantearle a los estudiantes para, digamos, hacer la prueba Avanzo? Sí, fíjese que hay, digamos, cuerpos de ítems ya desarrollados por materia desde hace 20 y tantos años que se viene trabajando con la prueba, ¿verdad? Sí. Que se van acomodando año con año. Hay todo un grupo de especialistas en el ministerio que son gente que ha venido trabajando en programas de evaluación desde hace tiempo. Es decir, no hubo nadie externo, sino que fue gente del ministerio. Internamente, sí. Internamente se hizo. Obviamente hemos tenido consultas con algunos expertos, amigos, etcétera, y se ha venido trabajando. Esto lo hemos venido trabajando probablemente desde allá por septiembre, octubre del año pasado, porque nosotros habíamos comenzado, digamos, a diseñar el cambio de la prueba, sin saber que la pandemia nos iba a obligar a acomodarnos y a modificar, y sobre todo a apresurar algunas cosas y a presionarnos con el contenido digital, ¿verdad? Pero ya veníamos trabajando en la modificación de la prueba. Nos reunimos muchas veces con expertos, con universidades y con todos para ir presentando nuestras ideas, y el equipo interno del ministerio ha venido trabajando en ese tiempo. Hemos tenido asesoría de psicólogos, por ejemplo, para las pruebas de estabilidad socioemocional. O sea, hemos consultado con expertos en aquellas cosas que nosotros creemos que debemos de validar, además de con los docentes, con expertos independientes que nos permitan, digamos, tener una opinión diferente, ¿verdad? Viceministro, sabemos que el año 2020 pues, ha sido un año de muchos retos para todos y para ustedes en el área educativa igual, tratar de que no se interrumpiera la labor académica en medio de una situación de pandemia, y luego que pues, a esto se sumó la situación de las tormentas que vino a generar una especie de alarma. Pero ya, digamos, ustedes están ya por cerrar el año lectivo 2020, ya están en eso de dar por concluido las actividades académicas correspondientes a este año. Sí, prácticamente se ha continuado con toda la producción de guías, ¿verdad? Se han dado varios periodos de recuperación, pausas pedagógicas que nosotros le hemos llamado para que los estudiantes tengan oportunidad de recuperar su tema. Hemos estado preparados para varios escenarios. Nosotros pensábamos en un primer momento que ahí por noviembre se iban a abrir las escuelas. Y preparamos todo un plan de retorno a la escuela, con el distanciamiento, con los programas alternativos por días. Se hizo todo un programa de recuperación, de garantía, que hubiera agua en los centros escolares, que hubiera todas las garantías. Pero se ha venido prorrogando. Esperamos en enero poder abrir, y si no en enero, en marzo, etcétera. Estamos un poco preparados por los diferentes escenarios. Y tenemos periodos de recuperación. Ahorita, por ejemplo, en noviembre hay un periodo de recuperación, que es en línea todavía, porque no se han abierto las escuelas, donde hay varias semanas que se dan para que los estudiantes, aquellos que no han tenido las guías por alguna razón, o que no pudieron trabajar las guías, tengan la oportunidad de trabajar al menos un 30% de las guías, entregárselas a sus docentes, y que eso sea evaluado para recuperar ese tiempo. Y estamos preparando también un periodo de entre 4 y 6 semanas de recuperación para cuando lleguen los estudiantes. Vamos a tener unas 2 o 3 semanas de recuperación socioemocional y luego recuperación de los contenidos del
saber, digamos, de las diferentes materias a través de este proceso de recuperación que les permita a ellos ponerse al día. Y aquellos que por alguna razón no se pongan al día, se van a continuar trabajando en el proceso de educación acelerada, que es un programa que ya está desarrollado, que se ocupa para algunos estudiantes retornados o algunos con sobredad, que llevan un programa especial. Vamos a tener grupos especiales de estudiantes también, con la idea que ustedes señalaban al principio, de que no se queden aplazados los estudiantes. No nos interesa que los estudiantes queden aplazados. No podemos promoverlos solo porque sí, ya todos pasaron, vea. Como se hizo en algunos países porque tenían el sistema, digamos, de horario diferente. Entonces, habían cursado el 75% de su currículum, entonces el 25% adicional de alguna manera se acomoda y bueno, todos pasan. Nosotros habíamos cursado el 25% y nos faltaba el 75%, entonces hubiera sido irresponsable pasarlos así. Pero sí estamos dando todas las garantías y todas las oportunidades para que los estudiantes puedan recuperar. Esto hay que explicárselo bien a los padres de familia. Exactamente. Porque de pronto hay algunos padres quizás piensan, bueno, mi hijo sí se preocupó mucho por estudiar e hizo todo lo que tenía que hacer, digamos, a nivel virtual, pero hay otros que piensan, bueno, mi hijo tal vez no aprendió lo suficiente e incluso los mismos papás dicen, yo mejor preferiría que repite el año, ¿no? Sí, hay muchos padres que también tienen miedo y dicen, yo no voy a llevar a mi hijo al colegio porque hasta que haya total garantía o vacunas o lo que sea. En ese caso nosotros vamos a continuar trabajando en la plataforma digital, el tema de la franja educativa en televisión, radio, guías impresas, o sea que los estudiantes van a poder seguir estudiando, digamos, con múltiples formas, múltiples enfoques y múltiples modalidades. Para nosotros como Ministerio de Educación, lo que queremos es garantizar que los estudiantes tengan a la mano los soportes y las comunicaciones necesarias y los documentos necesarios para poder continuar estudiando. Y hemos trabajado muy fuerte con los docentes y yo tengo que reconocer aquí el papel de los docentes. Ha sido fundamental. Cuando nosotros comenzamos con el tema de la pandemia, cuando empezamos a acelerar el trabajo digital que ya veníamos haciendo, muchos docentes ya habían comenzado a hacer sus propias guías. Y las habían mandado a imprimir ellos mismos con su dinero y las habían repartido a los estudiantes en sus casas. O sea, los docentes han tenido un compromiso impresionante, ¿verdad? Sobre todo a nivel de las áreas rurales en El Salvador. Y nosotros hemos reforzado eso, se han llevado guías directamente a las casas de los estudiantes. Estamos tratando de identificar a aquellos que por alguna razón no recibieron las guías y darles las oportunidades. Hemos hablado con los centros educativos pidiendo que sean los mismos docentes los que reciban a los alumnos para que haya una cierta armonía y empatía, digamos, entre alumno y docente. O sea, estamos tratando de cubrir todo. Obviamente estas cosas no se pueden ser perfectas. Habrá muchos errores que vamos a cometer, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de más de 1 millón de estudiantes, ¿no? Exactamente, 1.200.000 estudiantes. Pero hemos hecho un par de encuestas, hicimos unas encuestas donde más o menos el 92% de los docentes decían que sí habían estado en comunicación con sus estudiantes. Entonces estamos tratando de identificar ahí quiénes son los que no se habían comunicado por alguna razón. Ellos se comunican por WhatsApp, por diferentes formas. Y se ha visitado a los estudiantes en sus casas, ¿verdad? Siempre habrá algunos que se queden afuera y que no puedan seguir, pero nosotros, como decía, como ministerio, lo que tenemos que hacer es garantizar que existan las condiciones para regresar y ofrecerles a los padres y a los docentes todas las oportunidades. Muy bien, de hecho vamos a hablar sobre el inicio del periodo de matrículas cuando volvamos de la pausa comercial, porque sabemos que ya muchos padres están pensando en el año lectivo 2021 y muchas personas aprovechan el dinero extra que se recibe en diciembre para, digamos, guardar el dinero para la compra de útiles escolares, para el pago de las colegiaturas, y ya sabemos que incluso ya algunos colegios y algunas escuelas están matriculando para el nuevo año. Así que vamos a hablar un poco de esto cuando volvamos de la pausa en esta conversación que tenemos pues con el viceministro de Educación que nos acompaña aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el viceministro de Educación y estamos hablando de temas que le interesan a usted porque está relacionado directamente con la educación de sus hijos. Sabemos que el 2020 ha sido un año caracterizado por el tema de la pandemia que vino a interrumpir las actividades académicas. Luego, la situación de la educación virtual también se tuvo que interrumpir por el problema que tuvimos con el clima ante la llegada a Centroamérica de las tormentas ETA e IOTA. Sabemos que estamos en un periodo en el que ya mucha gente se está preparando para el nuevo año lectivo, el de 2021. Viceministro, sabemos que ya hay, digamos, el inicio de las matrículas que ya arrancaron el proceso de inscripción de estudiantes para el otro año, pero ¿qué evaluación hacen ustedes de este proceso en el que pues vamos caminando en la incertidumbre de lo que pueda permitir, digamos, la lucha contra la pandemia? Sí, fíjese que hay que hacer mucho trabajo de sensibilización para que los padres de familia estén convencidos de que es importante llevar a sus hijos a los centros educativos. Con el despacho de la primera dama y con la Secretaría de Innovación, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etcétera, se ha trabajado una plataforma que se llama registro.crecerjuntos.gov.sb. Esa plataforma permite que los centros educativos se registren y llenen, digamos, un protocolo establecido conjuntamente con el Ministerio de Salud para garantizar el distanciamiento social, las condiciones sanitarias, etcétera, y se les dé de alguna manera una garantía, una posibilidad y una, digamos, solvencia de registro, por llamarlo de alguna manera, que ahí se registren los colegios y ahí se les va a habilitar para que inicien la matrícula de eso. Porque tenemos que garantizar que todos los centros educativos cumplan con las medidas sanitarias, ¿verdad? Esa es un poco eso es una lucha, porque nosotros a nivel del sector público y en los sectores rurales hay muchos centros educativos que no tienen las condiciones, ¿verdad? Que hay que construir mucho y hay que garantizar el agua y hay que garantizar las mascarillas y hay que garantizar el distanciamiento social, etcétera. Pero se viene trabajando muy fuerte en eso. Estamos luchando por incorporar más recursos a la preparación, digamos, de los centros escolares para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de continuar, ¿verdad? Pero ya está habilitado, digamos, de alguna manera esa plataforma para que todos los centros educativos se puedan registrar. ¿Esperan ustedes una variación en el número de estudiantes? Porque sabemos que cada año la matrícula incrementa porque entran muchos estudiantes a parvularia, nuevos estudiantes a primer grado. ¿Y esperan ustedes que haya algún tipo de variación a raíz del impacto que ha tenido el tema de la pandemia en la vida del país? Fíjese que por supuesto que va a haber variación. No nos atrevemos, digamos, todavía a evaluar cómo va a ser porque normalmente hay un periodo de matrícula y allá por marzo, abril se completa, digamos, de alguna forma la matrícula, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos más o menos la cifra. Obviamente va a haber padres que no quieren llevar a sus hijos al centro educativo. También es cierto de que la primera infancia va a tener ahora, con el programa impulsado por la primera dama de la República, un tratamiento totalmente distinto y hay toda una preparación de los centros de atención y todo lo demás. Entonces eso va a también cambiar. No nos atrevemos todavía a dar cifras, pero sí lo que estamos haciendo es trabajando conjuntamente con todas las instituciones, como decía, y también en el caso de primera infancia, con el ISNA, con el CONNA, con todo, para garantizar que existan las condiciones necesarias para que todos los estudiantes puedan acercarse a los centros educativos y que los padres tengan la confianza y la seguridad de que se van a cumplir con todas las garantías sanitarias. Viceministro, tal vez nos gustaría que también nos hiciera un panorama de la forma, digamos, en que se involucra el despacho de la primera dama en toda la actividad académica y en todo el trabajo que hacen ustedes como Ministerio de Educación. Sabemos que educación es una de las carteras más grandes, que el otro año va a tener un presupuesto mucho mayor al que ha tenido, digamos, en la historia reciente del país, porque estamos hablando del 5%. Correcto. Y esto es, digamos, marca una diferencia, pero ¿qué tanto se involucra el despacho de la primera dama en todo el trabajo digamos, del Ministerio de Educación? Mira, hay toda una política de Estado, digamos, del programa Crecer Juntos, que va orientado a garantizar y a promover el trabajo de las instituciones que atienden a la primera infancia, que es algo que ha estado rezagado en el tiempo.
Entonces, nosotros estamos directamente involucrados con el despacho de la primera dama, trabajando en todo este tema de la primera infancia. Pero eso obviamente impacta todo el sistema, porque nosotros estamos haciendo ahorita todo un diseño curricular de transición para que en los niños que van a primer grado tengan una continuidad con esta nueva forma de enseñanza que viene de la primera infancia, que va a cambiar, ¿verdad? Entonces, todo eso impacta la educación básica y luego la media técnica y la educación superior, etcétera. Es toda una cadena a lo largo de la vida. Hay un convencimiento absoluto de que la educación comienza en la concepción y termina con la muerte, ¿verdad? Entonces, se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud para garantizar los controles prenatales en las mujeres y los controles postnatales en los recién nacidos, y después todos los controles y las condiciones necesarias para que cuando el Ministerio de Educación los reciba, existan las condiciones necesarias para poderlos seguir impulsando. Y ahí se está trabajando, digamos, aparte de los contenidos, digamos, o del espacio que se tiene normalmente lúdico y de algunos soportes para los niños, se está tratando de impulsar la educación física y el deporte, la tecnología, los idiomas, la inteligencia emocional, es decir, todo ese conjunto de habilidades para el desarrollo integral de los niños. Ya no queremos solamente estudiantes que sepan contenido, sino que queremos que tengan su desarrollo integral. De los 0 a los 3 años, según los especialistas, existe la mayor plasticidad del cerebro. Entonces, ahí hay que aprovechar a los niños. Y de 3 a 7 continúa, digamos, el complemento. Entonces, esa edad es importante. Y por lo tanto, todo el diseño del sistema educativo llega hasta llegar al bachillerato y de ahí para adelante la educación superior o la posibilidad de la educación media técnica, la formación profesional y la capacidad del desarrollo emprendedor. Es decir, todos los programas de formación y capacitación del ministerio están en función de esa nueva política de desarrollo de nuevos ciudadanos, de desarrollo integral de la persona y de crear nuevos ciudadanos de futuro. Mire, se suele decir en los países desarrollados que por allá por el 2050 van a existir un 70% de las ocupaciones que aún no existen. Entonces nosotros siempre decimos, ¿cómo vamos a formar niños y jóvenes para algo que no existe? Tenemos que enseñarles a pensar, a inducir, a deducir, a asociar, a relacionar, a resolver problemas. Eso es lo que tenemos, desarrollar su cuerpo, desarrollar el arte, la cultura, los idiomas, todo eso, para que ellos sean capaces de ser mejores ciudadanos, que tengan un desarrollo integral, que tengan empatía con los compañeros, que puedan trabajar en equipo, que tengan resiliencia, creatividad, etcétera. Ese es el nuevo ciudadano que queremos formar para que esté listo para el futuro, porque la tecnología avanza aceleradamente y forma parte ya de la vida. Entonces tenemos que formar nuevos ciudadanos. Viceministro, en El Salvador por años se ha dicho que la educación, tanto a nivel básico, a nivel medio, como a nivel superior, ha sido un privilegio y no ha sido para todos. ¿Cómo consideran ustedes que ha evolucionado esto y qué tanto, digamos, se está trabajando desde la actual administración para que la educación deje de ser un privilegio y se considere, digamos, el derecho que se ha establecido en leyes, que está establecido en la misma Constitución, el derecho a educarse, el derecho a desarrollarse académicamente? Sí, fíjese que ese es un problema serio. Y hay, digamos, bastante buena cobertura en los primeros años, ahí por 7º grado es donde hay más dificultades. Todo eso tiene que ver con las formas de vida, tiene que ver con las condiciones económicas de la familia, tiene que ver con la seguridad, ¿vea? Que son programas conjuntos. La gran ventaja que se tiene en esta administración, en este gobierno, es que se trabaja de manera integral, ¿vea? Por ejemplo, el programa de control territorial involucra una cantidad enorme de instituciones del Estado. Ahí está educación, salud, ANDA, Ministerio de Obras Públicas, tejido social, todo el mundo involucrado, digamos, en el plan de control territorial. Obviamente el Ministerio de Defensa y Seguridad también. Claro. Pero iguales en todo lo demás. Como le decía, aquí estamos trabajando conjuntamente con Salud, con el apoyo tecnológico de la Secretaría de Innovación, con el despacho de la Primera Dama. Todos los programas se están enfocando de manera integral y eso permite de alguna manera garantizar que las condiciones que se necesitan para que los niños y los jóvenes puedan acceder a los estudios
tengan mayores oportunidades. Nosotros estamos pensando en la posibilidad de desarrollar la cobertura, pero además no solo la cobertura, sino que nos preocupa más la calidad de la educación, ¿verdad? Y garantizar que todos los estudiantes tengan esa posibilidad de calidad de educación. Entonces, es un problema complejo, pero como usted decía, estamos subiendo el presupuesto por primera vez en la historia en un 5%, ¿verdad? Con 280 millones más, para 1.300 y algo, ¿verdad? Viceministro, este año ha incrementado la deserción de estudiantes a raíz de las mismas condiciones. Sabemos que cada año muchos estudiantes dejan la escuela, muchos estudiantes dejan la universidad porque no la pueden pagar, porque tienen, digamos, problemas, digamos, en su mismo desarrollo de su vida. Entonces, mucha gente tiene que dejar la escuela. En el caso, digamos, de este año, que ha sido un año particularmente difícil para la vida académica, ¿sienten ustedes ha habido mayor deserción o todavía no se puede medir eso? Fíjese que no se puede medir porque prácticamente todo el mundo se retiró, porque cerraron las escuelas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es difícil decir, igual en las universidades. Este es un problema que siempre se ha enfrentado, como decía, por las condiciones del entorno, que ahorita, pues, ojalá que vayan mejorando cada día. Nosotros estamos esperando que poco a poco vayamos recuperando. Al principio, cuando nosotros abramos y decimos la otra semana se abren las clases, probablemente mucha gente va a esperar, es decir, voy a esperar una semana, voy a esperar un mes, a ver qué pasa, ¿va? Poco a poco esperamos que se vaya incorporando, que se vaya ganando confianza y por eso se están preparando todas las condiciones. Hay todo un plan de retorno a la escuela, ¿va? Con protocolos definidos, con una serie de cosas. Esperamos nosotros que poco a poco se vaya recuperando la confianza y que vayamos superando esos problemas de deserción que han habido en el pasado. Eso también se logra, digamos, cambiando el modelo educativo. Nosotros estamos transformando el currículum para incorporar todas estas áreas, como decía, más allá de los contenidos. Estamos transformando el programa de formación docente, la asistencia técnico-pedagógica en el territorio para tener mayor presencialidad, la tecnología educativa y todo el sistema de evaluación que permita medir los avances reales de logros, de resultados. Cada estudiante aprende de manera diferente. Miren, nosotros debemos de tender a recuperar las inteligencias, las manifestaciones múltiples de la inteligencia motriz, inteligencia musical, etcétera. Sí. Para que seamos capaces de ver cómo los estudiantes aprenden. Fíjese que las neurociencias nos han dado una gran lección. Por ejemplo, todos recordamos que a nosotros cuando estábamos en el colegio nos regañaban cuando manchábamos, ¿verdad? Los pupitres. Se ha demostrado por las neurociencias que a veces el organismo, los niños, ciertos niños, necesitan movimiento para captar mejor lo que está en el ambiente. Hay centros escolares y escuelas que ya se han diseñado y que están funcionando así, que en vez de pupitres de madera ponen pizarras de estas y les dan plumones y es que manchen todo lo que quieran porque se borra después, ¿verdad? Sí. Y eso ha demostrado que captan un 30% más de lo que se está enseñando en la clase que cuando están fijos, porque ya no tenemos que clasificar a los niños, que este es hiperactivo, ¿va? No, sí, y tenemos que tenerlos sentados. No, los niños deben de tener la posibilidad de que las aulas ya no sean cuadradas, que sean de diferente forma, que tengan diferentes pantallas, que sean abiertas, que tengan posibilidad de salir a la naturaleza, de jugar, de aprender de la naturaleza, de aprender de sus compañeros. Es una forma distinta de enseñanza. Claro, eso no se logra en un año, ni en 3, ni en 5, ¿va? Puede llevar 10 años, 12 años, 15 años, pero esa es la visión que nosotros tenemos, hacia eso queremos avanzar y esos son los pasos que estamos dando para que este proceso en el futuro, digamos, nos garantice tener mejores ciudadanos. Viceministro, el otro año, el 2021, Educación va a recibir 1.320.4 millones en presupuesto. Por lo menos eso es lo que está planteado en el proyecto que ha presentado a la Asamblea Legislativa. Es un saldo de 281.2 millones con relación a los presupuestos que ha tenido Educación en los últimos años. Pero ¿consideran ustedes que la parte política ha entendido, digamos, lo que está planteado en el presupuesto y las aspiraciones que ustedes tienen como encargados y como, digamos, responsables de manejar el sistema educativo en El Salvador? Pues mire, yo esperaría que sí, fíjese, porque precisamente acaba de salir el resultado de una encuesta del CIOP, de la Universidad Tecnológica,
donde la evaluación que hacen los padres de familia, la evaluación de los docentes, la evaluación de los propios estudiantes es sumamente favorable, ¿verdad?, de las cosas que se están haciendo y de cómo el ministerio está avanzando. Se está programando la recuperación de las condiciones mínimas necesarias para que los estudiantes puedan acceder. Se está transformando el sistema educativo. Se está pensando en la posibilidad de garantizarles las condiciones necesarias. Por ejemplo, hay un plan de llevarles no solo la conectividad, sino que computadoras a los estudiantes. Sí. Ahorita se han capacitado alrededor de 40,000 docentes, ¿verdad?, y se les está entregando una computadora a cada docente para que tengan su instrumento para poder trabajar en línea. Entonces, estamos tratando de cubrir todos los flancos y que ese presupuesto realmente nos garantice un incremento de calidad, que no sea gasto, que sea inversión efectiva en el proceso de aprendizaje, para que esto a la vuelta de 3, de 5 años podamos medir. De hecho, vamos a participar en las evaluaciones de pruebas estandarizadas como PISA, ERCE, sí, que son pruebas internacionales, que no nos van a servir ahorita para ver nada, pero nos van a establecer una línea de base que nos va a permitir dentro de 2, 3, 5 años ver cómo se ha avanzado con todas estas cosas y ajustarnos, digamos, y comprobar que esta visión que tenemos y esta transformación educativa que estamos haciendo va por el camino correcto. Tenemos ejemplos: Japón, Canadá, Corea, Finlandia mismo, que son diferentes sistemas educativos. Claro. Nosotros debemos de tender a eso, a los próximos 15, 20 años, no sé cuánto nos va a llevar. Algunos de nosotros quizás ya lo vamos a ver, pero vamos a tener la satisfacción de haber sentado las bases de ese proceso de transformación educativa. Esta es una nueva reforma, digamos, que va a pasar a la historia. Eso es lo que esperamos, ese es el legado que queremos dejar. Viceministro, durante los últimos años se ha hablado de que acceder a la tecnología es el gran reto para los estudiantes en El Salvador. Se está planteando de que se van a invertir más de 200 millones en el tema de la tecnología y facilitarle a los estudiantes los equipos para que puedan tener, digamos, una computadora donde poder trabajar. Pero ya tienen ustedes, digamos, trazado el plan de cómo van a hacer esto, de cómo digamos, el estudiante va a poder tener ese equipo, y cuál es la diferencia de este proyecto con otros que se han desarrollado anteriormente, porque la administración anterior, por ejemplo, hablaba del tema de las lempitas y que se hacían incluso actividades cada sábado, donde se llegaba y se le entregaba al estudiante este equipo para que pudiera tener, digamos, una computadora. Sí, fíjese que las diferencias básicas son las siguientes. Primero, entregar equipos, computadoras a los estudiantes es un elemento de todo un hábitat tecnológico que comprende el desarrollo de software, comprende la capacitación de los docentes previa para poder interactuar con los estudiantes, comprende el desarrollo de la conectividad. Nosotros estamos trabajando con el apoyo de la Secretaría de Innovación, de la CIGET y de muchas otras instituciones, la posibilidad de trabajar con fibra óptica, con TV White Space, con todas las nuevas tecnologías que nos permitan instalar antenas repetidoras en lugares altos, aulas móviles. Estamos pensando en diferentes modalidades que nos permitan garantizar la conectividad, porque si no, no tiene sentido. Y además, digamos, el software, la capacitación de los propios estudiantes, la capacitación de los docentes. Pero fíjense que los estudiantes son nativos digitales. Sí. Ellos todos manejan un teléfono, una tablet. El tema es que nosotros, si nos queremos comunicar con ellos efectivamente, debemos de ponernos al día con la tecnología y ser capaces de situarnos en esa condición en que ellos trabajan y en que ellos se comunican. Entonces yo creo que viendo todo esto como un complejo grande de contenidos, tenemos que definir también, y estamos definiendo, ya tenemos encuestas para saber que vamos a empezar a entregar las computadoras a aquellos estudiantes que tienen conectividad. Claro. Nosotros vamos a ir garantizando la conectividad. Hay lugares en el país que no tienen ni siquiera energía. Sí. O sea, ahí primero hay que llevarles la energía, ¿verdad? O garantizar que en algún centro cercano los estudiantes puedan llegar a hacer sus trabajos. Entonces, todo eso es parte de un plan global
que como decía, no es fácil de llegar, ¿vea? Pero sí estamos tratando de trazarlo de una manera ordenada, coherente, integral, que nos permita ir dando los pasos adecuados para ir solventando esto. No solo entregar computadoras, porque se arruinan, se rompen, se caen en el río, se la roban, sino que como parte de un programa integral. Nosotros estamos desarrollando un hábitat pedagógico y un hábitat tecnológico con todas estas cosas que yo le digo. Y estas dos cosas se unen a través del programa de formación docente, porque los docentes son el núcleo, la bisagra, digamos, que integra esto para que todo este desarrollo conceptual se pueda reproducir en el aula y tengamos los resultados del aprendizaje que esperamos. Viceministro, seguramente hay padres de familia que, como decíamos, están nerviosos con todo lo que está ocurriendo, y sabemos que para muchos padres ha sido un reto el hecho de asumir un rol más protagónico en la educación de los niños a raíz del tema de la pandemia, porque ha habido madres de familia, padres que han estado haciendo trabajo desde la casa, pero a la vez han tenido que estar en contacto con la vida académica de sus hijos, algo que no hacían anteriormente, porque lo llevan a la escuela, lo llevan al colegio, lo dejan ahí y lo llegan a recoger cuando ya el periodo, digamos, de formación ha terminado. Pero el problema, digamos, hoy en día es que tienen que tener un rol más protagónico, y seguramente hay gente nerviosa porque no sabe qué es lo que va a ocurrir el otro año en medio de la situación de pandemia. Sabemos que ya se está hablando del tema de las vacunas mucho, pero el panorama todavía sigue siendo un tanto incierto. ¿Qué decirle a esos padres que están, digamos, muy preocupados? Correcto, tienen toda la razón. Nosotros estamos igualmente preocupados. Fíjese que nosotros hemos estado analizando y trabajando muy fuertemente con los equipos técnicos del ministerio todo el tema de la educación para los padres y de la autoformación. Usted sabe que en otros países se acostumbra mucho que, por ejemplo, quienes usan mucho eso son los militares, por ejemplo, en Estados Unidos, que se van destacados allá, y entonces los propios padres forman a sus hijos porque no pueden andarlos moviendo de colegio y terminan todos sus estudios. Hay programas especializados para padres y programas diseñados para autoformación, formación para padres y autoformación. Eso no es fácil, ¿verdad? Con todas estas condiciones que nosotros decimos, pero estamos desarrollando también esos programas para aquellos padres que decidan, no, yo voy a educar a mis hijos, yo les voy a enseñar. Entonces estamos tratando de diseñar los contenidos, las rutas, los materiales para poder dar ese soporte también. Son cosas difíciles, por eso digo, el programa, el sistema educativo es complicado, pero si nosotros revisamos la historia, a lo largo de la historia, en los últimos 50 años, por decir un periodo más o menos corto, y a lo ancho del mundo, ningún país que no haya invertido en educación ha sido capaz de alcanzar el desarrollo económico. Y todos los países que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo económico y social han invertido antes en educación. Entonces hay una prueba empírica, histórica y verificable de que invertir en educación es productivo. No solo es una forma de decirlo, sí, hay que invertir en educación. Está demostrado históricamente y en diferentes países que hay que invertir en educación como única forma de garantizar el futuro económico y social del país, el despegue económico del país. Viceministro, ¿qué decir sobre la continuidad de los programas que se venían desarrollando, digamos, en gobiernos anteriores? El tema de los paquetes escolares, los programas alimenticios que se le daba, pues, a los niños en las escuelas. ¿Qué decirle a los padres de familia sobre estos programas? Sabemos que para muchos es una ayuda, porque tal vez para muchas familias esto no representa, digamos, un mayor problema, el darle a sus hijos los zapatos, el uniforme, los cuadernos, pero para otras familias sabemos que esto es una lucha de todos los días. ¿Qué decir sobre la continuidad de esos programas, considerando, digamos, todas estas transformaciones que estamos teniendo a nivel académico? Mire, esos programas continúan. En primer lugar, son programas de ley. Sí. Pero además nosotros estamos convencidos que todo el aporte que se le pueda dar a los padres y a los estudiantes es positivo. Nosotros, de hecho, ahora que los estudiantes han estado en su casa, se han hecho entregas de las ayudas alimenticias en las casas, en los propios hogares. Hemos trabajado con el Ministerio de Gobernación, con otras instituciones, para garantizar que se le lleven la ayuda alimentaria a los padres, para los alumnos. Estamos absolutamente comprometidos y esos programas forman parte del presupuesto del Ministerio de Educación y de la programación operativa del Ministerio de Educación. Todo el programa de útiles escolares, el programa de uniformes, el programa de alimentación. De hecho, nosotros estamos ahorita duplicando la capacidad de
fabricación de nuestra bebida fortificada, el Biofortic, sí. Con apoyo del PMA, ¿verdad? Para garantizar, digamos, un aporte adicional a los estudiantes, y se está tratando de crecer también, de llevarles más días, de cubrir más áreas, de cubrir más años de estudio. Esos programas forman parte, digamos, pueden estar tranquilos y satisfechos los padres de familia, porque esos programas no han tenido ninguna alteración. De hecho, tienen presupuestos de crecimiento año con año. ¿Todavía no tienen ustedes una fecha de decir, bueno, ese día concluye el año lectivo 2020? Fíjese que el año ya terminó, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Nosotros estamos dando periodos de recuperación, como le decía. Era de lo que estábamos hablando. Y preparando las condiciones para el retorno a la escuela. Sí. Eso va a permitir y facilitar que aquellos estudiantes que por alguna razón no habían recibido la guía tengan oportunidad de trabajarlas. Sí. Y les estamos dando la oportunidad de trabajar un 30% de cada guía por mes, de cada asignatura, es decir, darle varias semanas o lo que sea necesario para que se recuperen. Ese es un poco el tema. Esperamos que en los primeros años del próximo año tengamos una cierta certeza de cuándo comenzar, y cuando comencemos vamos a impulsar todas estas medidas de nuevo. Muy bien, viceministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Noticiero Hechos. Esperemos que no sea la última vez que pueda usted visitarnos para que hablemos de temas relacionados con la educación. Ese es un tema clave, digamos, para el desarrollo de un país, y nosotros, pues como medio de comunicación igual lo sabemos, y por eso es importante que ustedes como titulares de educación vengan y le den información de primera mano, en este caso a los padres de familia y a todos los que están, pues, pendientes de estos aspectos de la vida nacional. Perfecto, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor. Yo agradezco enormemente la oportunidad, porque sí, estos temas son importantes, para nosotros son vitales, ¿verdad? Sí. Y creo que es importante generar la transparencia de la información, informar de primera mano a los padres de familia, a los docentes, a los estudiantes, de qué estamos pensando, de qué estamos haciendo, para que todos juntos, la comunidad educativa, seamos capaces de impulsar estos programas. Así que muchísimas gracias, de verdad, nosotros encantados, siempre que nos inviten aquí vamos a estar. Muy bien, viceministro, le deseamos que tenga usted buen día. Muchísimas gracias, igualmente. Vamos nosotros a una pausa comercial, y cuando regresemos vamos a tener reportes del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos, que están activos desde muy temprano. Además vamos a tener el reporte del clima, el tráfico, ya les decíamos también la información deportiva. Hay muchos datos que están llegando y están surgiendo a raíz de la muerte de Diego Armando Maradona en Argentina, y de hecho pues Carlos va a tener más datos sobre esto que está ocurriendo. Así que les pedimos que sigan con nosotros, somos Hechos AM.